No hay extraños aquí, dijo Evelyn, su voz goteando desprecio mientras estaba en la entrada de mi cocina. Este es un tiempo de unión familiar, y simplemente no calificas. Sus palabras me golpearon como una bofetada en la cara, y sentí mi corazón hundirse en el estómago. El crucero familiar anual al que había estado esperando por meses de repente me estaba siendo arrebatado. Mi nombre es Julika y tengo 35 años. Trabajo como coordinadora de marketing para Gravora Group, una exitosa agencia de publicidad en Portland, Oregón. Durante los últimos 3 años, he estado casada con Brian, y pensé que finalmente había encontrado mi lugar en su familia. Pero allí de pie, en mi propia casa, escuchando a mi suegra explicarme por qué no era bienvenida en su crucero de 7 días por el Caribe, me di cuenta de lo equivocada que estaba. Pero Evelyn, ya he tomado tiempo libre del trabajo, dije, tratando de mantener mi voz estable. He estado planeando este viaje durante meses. Hablamos de esto en Acción de Gracias, y parecías emocionada de que me uniera. Ella agitó su mano con desdén, sus uñas perfectamente manicuradas capturando la luz de la tarde que entraba por la ventana de la cocina. Los planes cambian, querida. Este año, necesitamos centrarnos en fortalecer nuestros lazos familiares. ¿Entiendes, verdad? No entendía en absoluto. Lo que entendía era que, a pesar de 3 años de matrimonio, a pesar de haber organizado innumerables cenas familiares en esta misma cocina, a pesar de haberme esforzado al máximo para ganar su aprobación, todavía me consideraban una extraña. La realización me dejó sintiéndome hueca y confundida. ¿Dónde está Brian?, pregunté, mirando alrededor como si pudiera aparecer para defenderme. ¿Él sabe de este cambio? Por supuesto que lo sabe, respondió Evelyn con una sonrisa burlona que me hizo sentir escalofríos. Él fue quien sugirió que lo mantuviéramos íntimo este año. Solo los miembros principales de la familia. Mis manos temblaban mientras agarraba el borde del mostrador de granito. Brian y yo habíamos hablado extensamente sobre este crucero. Habíamos elegido excursiones juntos, hablado sobre a qué noches formales asistiríamos, incluso planeado momentos románticos en la cubierta del barco bajo las estrellas. Ahora su madre me decía que él me había excluido activamente de estos planes. Creo que ha habido un malentendido, dije débilmente, aunque en el fondo sentía el peso aplastante de la traición asentándose en mi pecho. Evelyn se acercó, sus ojos azules fríos y calculadores. No hay malentendido, Julika. Algunas cosas son más importantes que los sentimientos heridos. Legado familiar, tradiciones familiares, lealtad familiar. Estos conceptos pueden ser difíciles de entender para alguien como tú. El comentario de alguien como tú dolió más que todo lo demás junto. Llevaba años de indirectas sutiles sobre mi origen de clase media, mi educación en una universidad pública y mi carrera en lo que ella llamaba tonterías creativas. Pero algo en este momento se sentía diferente, más definitivo de alguna manera. Sentí que había algo más oscuro acechando bajo su crueldad habitual. La relación entre Evelyn y yo había sido tensa desde el principio. Cuando Brian me presentó a su familia en su extensa propiedad en las colinas fuera de Portland, supe que estaba entrando en un mundo donde no pertenecía. La familia Walsh tenía dinero antiguo, el tipo que venía con expectativas y tradiciones que se remontaban a generaciones. El padre de Brian, Harrison, había construido un exitoso imperio naviero, y la familia vivía una vida de lujo que yo apenas podía comprender. Su casa estaba llena de muebles antiguos, pinturas originales y cristal que costaba más que mi salario anual. Evelyn nunca había trabajado un día en su vida, pasando su tiempo organizando almuerzos benéficos y eventos en el club de campo con otras esposas adineradas. Desde nuestro primer encuentro, Evelyn dejó claro que me encontraba deficiente. Hacía preguntas directas sobre mi origen familiar, mi educación y mis perspectivas de carrera. Cuando le dije que había trabajado para pagar mis estudios y que estaba orgullosa de mis logros en Gravora Group, sonrió educadamente, pero podía ver el juicio en sus ojos. ¡Qué pintoresco!, había dicho. Brian siempre ha sido atraído por casos de caridad. A pesar de su evidente desaprobación, había intentado todo para ganarme su afecto. Organizaba elegantes cenas,
Compraba regalos pensados para cada ocasión e incluso tomé clases de cocina para preparar las comidas favoritas de Brian. Estudié maridajes de vinos y aprendí sobre historia del arte para poder contribuir a sus conversaciones. Nada de lo que hacía parecía importar. Brian, por su parte, parecía ajeno al trato de su madre hacia mí. Cuando mencionaba sus comentarios cortantes o exclusiones deliberadas, él restaba importancia a mis preocupaciones con frases como, «Así es ella» o «Ya se le pasará». Amaba profundamente a su madre y no podía ver más allá de su encanto a la mujer calculadora que había debajo. El crucero familiar se había convertido en una tradición anual hace 5 años, poco después de la jubilación de Harrison. Cada verano, la familia Walsh extendida alquilaba un crucero de lujo para una semana de unión y relajación. Habría cenas elaboradas, fiestas en la cubierta y excursiones a lugares exóticos. El año pasado, como recién casada, había sido incluida y realmente me había divertido a pesar de los constantes comentarios pasivo-agresivos de Evelyn. Este año se suponía que sería diferente. Evelyn había parecido más cálida hacia mí durante la temporada navideña, y me había atrevido a esperar que finalmente estaba siendo aceptada en el núcleo familiar. Habíamos pasado horas planeando actividades y discutiendo qué vestidos formales usaríamos para la cena del capitán. Incluso había comprado un nuevo guardarropa específicamente para el viaje, gastando dinero que realmente no podía permitirme para asegurarme de lucir apropiada para la imagen de la familia Walsh. Ahora, de pie en mi cocina escuchando a Evelyn explicarme por qué no era bienvenida, me sentía como una tonta por creer que las cosas habían cambiado. Pero había algo en su comportamiento que sugería que esto no se trataba solo de unión familiar. Sus ojos tenían un brillo secreto que me ponía profundamente incómoda. ¿Cuándo zarpa el barco?, pregunté en voz baja. El próximo sábado, respondió. Desde el puerto de Seattle. Pero no te preocupes por los detalles, querida. No los necesitarás. Después de que Evelyn se fue, me senté sola en mi cocina, sintiendo que mi mundo se había dado vuelta. El silencio en la casa era ensordecedor, roto solo por el constante tic-tac del reloj antiguo que la abuela de Brian nos había dado como regalo de boda. Incluso eso parecía burlarse de mí ahora, un recordatorio de una historia familiar de la que aparentemente nunca sería realmente parte. Intenté llamar a la oficina de Brian, pero su asistente me informó que estaba en reuniones toda la tarde y no podía ser molestado. Esto me pareció extraño, ya que normalmente hacía tiempo para mis llamadas, especialmente cuando algo importante estaba sucediendo. Cuanto más lo pensaba, más sospechosa me volvía sobre el momento del anuncio de Evelyn. Incapaz de concentrarme en otra cosa, me encontré caminando por nuestra casa bellamente decorada, una casa que Brian había insistido en comprar en un vecindario exclusivo para mantener la imagen de la familia. Cada habitación estaba llena de muebles caros y obras de arte que habíamos recibido como regalos de boda de su familia. Ahora esos objetos se sentían como cadenas, recordatorios de obligaciones y expectativas que nunca podría cumplir. Lo peor era la humillación. Ya le había dicho a mis colegas en Gravora Group sobre el crucero, compartiendo mi emoción por visitar las islas del Caribe y experimentar el lujo de un charter familiar privado. Mi supervisor, el señor Davidson, había sido particularmente comprensivo cuando solicité el tiempo de vacaciones, entendiendo lo importante que eran las relaciones familiares para la felicidad general y el rendimiento laboral. ¿Cómo podía explicarles a todos que me habían desinvitado de las vacaciones de mi propia familia? El pensamiento de enfrentar esas conversaciones me hacía retorcer el estómago de vergüenza. Esa tarde, cuando Brian llegó a casa de su misteriosamente largo día de reuniones, lo esperaba en la sala de estar con una copa de vino y lo que esperaba pareciera una expresión calmada. Había pasado horas planeando esta conversación, y sabía que solo tenía una oportunidad para obtener la verdad de él. ¿Cómo estuvo tu día?, pregunté casualmente mientras entraba por la puerta. Largo, respondió, aflojándose la corbata en un gesto que alguna vez me había parecido entrañable pero que ahora se sentía como un indicio. Muchos problemas de clientes que resolver antes de la próxima semana. Hablando de la próxima semana, dije, tomando un sorbo de vino. He estado pensando en la situación del crucero, y quiero disculparme por reaccionar exageradamente ayer.
Tienes razón en que probablemente no disfrutaría escuchar discusiones de negocios familiares toda la semana. La cara de Brian se relajó visiblemente, y se movió para servirse un whisky. Me alegra que lo entiendas. Sé que mamá puede ser difícil a veces, pero realmente tiene los mejores intereses de la familia en el corazón. Por supuesto que los tiene, estuve de acuerdo. Estaba pensando que podría ser agradable usar esa semana para visitar a mi madre en Phoenix como sugeriste. Quizás esta es la oportunidad perfecta para un tiempo de unión madre-hija. Eso suena maravilloso, dijo Brian, y su alivio era palpable. Creo que realmente disfrutarás eso. Lo observé cuidadosamente mientras decía mi siguiente línea. Tengo curiosidad, ¿quién más va en el crucero? ¿Solo la familia inmediata o se unirán otros parientes? La mano de Brian se detuvo a mitad de camino hacia su boca, y vi un destello de pánico cruzar sus rasgos. Solo la familia principal, dijo rápidamente. Mamá, papá y yo. Qué íntimo, repliqué, manteniendo mi voz ligera a pesar de la rabia que crecía dentro de mí. 3 personas en un barco diseñado para cientos. Tendrán mucha privacidad para esas importantes discusiones de negocios. Exactamente, dijo, aunque ya no me miraba a los ojos. Tuve mi confirmación. Brian estaba mintiendo activamente a mi cara sobre la presencia de Ashley en el crucero. Lo que fuera que estuviera pasando entre ellos, estaba decidido a mantenerlo oculto de mí. A la mañana siguiente, llamé a Mediterranean Luxury Cruises nuevamente, esta vez con un plan diferente. Había pasado la noche investigando la línea de cruceros y sus procedimientos de reserva, y había descubierto algo interesante sobre sus políticas de reserva. Buenos días. Esta es Mediterranean Luxury Cruises. Soy David. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Hola, David. Estoy llamando sobre una reserva para el crucero familiar Walls que zarpa el sábado. Necesito hacer algunos cambios en el manifiesto de pasajeros. Por supuesto. ¿Puedes proporcionarme el número de confirmación o la información del titular principal de la cuenta para verificación? El titular principal de la cuenta es Harrison Walls, dije. Sin embargo, estoy llamando porque ha habido un error significativo en la reserva que necesita atención inmediata. ¿Qué tipo de error? Una de las pasajeras registradas, Ashley Walls, en realidad no es un miembro de la familia. Ha sido registrada fraudulentamente usando nuestro apellido familiar y necesitamos que sea removida de la reserva inmediatamente. Hubo una pausa mientras David procesaba esta información. Eso es bastante serio, señora. ¿Está diciendo que alguien ha intentado usar la reserva de su familia de manera fraudulenta? Eso es exactamente lo que estoy diciendo, respondí. Ashley Walls no tiene ningún derecho legal a usar el apellido Walls ni a ser incluida en nuestra reserva familiar. Este es un caso de fraude de identidad que podría tener serias implicaciones legales para su línea de cruceros si no se corrige de inmediato. Entiendo su preocupación. ¿Puede esperar mientras hablo con mi supervisor sobre el procedimiento adecuado para manejar este tipo de situación? Por supuesto, dije, sintiendo una oleada de satisfacción. Esperaré. Cuando David regresó a la línea, su tono era más serio. Señora, mi supervisor me ha instruido para remover a la pasajera en cuestión de la reserva de inmediato. Tomamos muy en serio el fraude y agradecemos que nos haya llamado la atención sobre esto. Gracias, dije. Confío en que este asunto se manejará con la discreción adecuada. La primera fase de mi plan estaba completa. Ashley llegaría al puerto el sábado por la mañana para descubrir que ya no era bienvenida en el crucero familiar Walls. Pero aún no había terminado. Brian y su madre habían orquestado esta traición juntos, y ambos necesitaban enfrentar las consecuencias de su decepción. Esa tarde, hice otra llamada telefónica, esta vez a la oficina de Harrison Walls. El padre de Brian siempre había sido amable conmigo, y sospechaba que podría no estar completamente al tanto de lo que su esposa e hijo estaban planeando. Señor Walls, dije cuando su asistente conectó la llamada. Soy Julika. Espero no estar molestándolo, pero quería discutir algo importante sobre el crucero familiar de la próxima semana. Por supuesto, Julika,
¿En qué puedo ayudarte? Recién descubrí que Ashley Walls ha sido registrada para el crucero. Quería asegurarme de que estuviera al tanto de que Brian y yo estamos pasando por algunas dificultades maritales, y podría ser inapropiado que su exnovia sea incluida en lo que entendí sería una experiencia de unión familiar. El silencio al otro extremo de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. Harrison no tenía idea de que Ashley iba a unirse a ellos en el crucero. Creo que puede haber habido alguna confusión, dijo finalmente. Permíteme investigar este asunto y volveré a contactarte. Gracias, respondí. Aprecio su comprensión durante este momento difícil. Colgué el teléfono sabiendo que la familia Walls estaba a punto de tener algunas conversaciones muy incómodas. Harrison confrontaría a Evelyn y Brian sobre la inclusión de Ashley, obligándolos a explicar su decepción. El romántico viaje cuidadosamente planeado se estaba convirtiendo en una crisis familiar. Pero aún tenía un movimiento más que hacer, el más importante de todos. Tomé mi teléfono y marqué el número de Braxford Legal Associates, el principal bufete de abogados de divorcios en Portland. Era hora de protegerme y asegurarme de que la traición de Brian tuviera consecuencias duraderas. Buenas tardes. Esta es la abogada Patricia Braxford. Abogada Braxford, mi nombre es Julika Walls y necesito hablar sobre presentar una demanda de divorcio. Recién descubrí que mi esposo está teniendo una aventura y creo que planea dejarme por otra mujer. Lamento escuchar sobre su situación, Julika. ¿Puede venir esta tarde para discutir los detalles? Sí, dije, sintiendo una sensación de determinación que reemplazaba la devastación que había estado cargando durante días. Estaré allí en una hora. En las semanas siguientes, la cuidadosamente construida fachada de la familia Walls comenzó a desmoronarse bajo el peso de sus propias decepciones. Harrison, furioso por haber sido mantenido en la oscuridad sobre la inclusión de Ashley y los problemas maritales, canceló todo el crucero y exigió una explicación completa de la relación de Brian con su exnovia. Evelyn, enfrentada a la ira de su esposo y al colapso de sus planes, se encontró aislada dentro de su propia familia mientras Harrison comenzó a cuestionar sus otras manipulaciones a lo largo de los años. Brian, atrapado entre su aventura y la decepción de su familia, no solo perdió su matrimonio, sino también su posición en el negocio familiar cuando Harrison descubrió que los recursos de la empresa habían sido utilizados para financiar sus encuentros secretos con Ashley. El hombre que alguna vez había parecido tan seguro y privilegiado ahora enfrentaba la perspectiva de reconstruir su vida sin la red de seguridad de la riqueza y aprobación familiar. Cuando firmé los papeles finales del divorcio 6 meses después, reflexioné sobre cómo este doloroso viaje finalmente me había llevado a descubrir mi propia fuerza e independencia. Había aprendido que algunas traiciones, aunque devastadoras en el momento, pueden convertirse en el catalizador para una vida mejor construida sobre la verdad y el autorrespeto. Mirando atrás en mi venganza contra aquellos que habían tratado de excluirme y engañarme, me di cuenta de que la mejor justicia había sido simplemente negarme a seguir siendo una víctima de su crueldad.